invitado, porque para mí Leganés es un sitio especial. Toda la familia de mi madre ha vivido siempre en Zarza Quemada. Y bueno, no conozco mucho Leganés porque venía directa allí, pero le tengo mucho cariño, así que para mí estar aquí con vosotros es como venir a ver a la familia. Y especialmente agradecerle a Sergio y a María, compañeros de Somos Izquierda, que fueron un poco los promotores junto con Fran de formar este encuentro hoy, que para mí pues es un encanto el poder compartir y sobre todo el poder aprender, porque creo que Fran ha hecho una exposición estupenda. Voy a intentar construir un relato que tenga en cuenta todos los puntos que se han puesto sobre la mesa, pero tampoco me quiero extender mucho porque sí me gustaría después escucharos a vosotros y plantear las cuestiones, las dudas o las inquietudes que vosotros tengáis, que podamos establecer un diálogo entre todos. Se habla realmente del momento del cambio y de la necesidad de cambio. Y el cambio es como la palabra de moda, ¿no? En política, en el país, a nivel internacional también. Como ya señalaba Fran, él hablaba en el primer punto de identificar al enemigo común. Creo que va siendo hora de que todos seamos conscientes de que la situación en la que nos estamos encontrando no es una situación casual. Ya va siendo hora también de que podamos decir abiertamente que la crisis ha sido un engaño. La crisis ha sido una estafa para nosotros. No es verdad que haya habido una crisis. A veces los economistas hablan de esos conceptos, ¿no? de la mano invisible, de que las cosas de repente fallan, de que de repente, pues no sabíamos que esto podía pasar y pues no, vamos a ver. Lo que ha pasado realmente es que el sistema capitalista es un sistema que se basa fundamentalmente en la explotación. Para que a unos les vaya muy bien, a otros les tiene que ir muy mal. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta en el que los recursos son finitos, los recursos se acaban. Por lo tanto, cuando los economistas hablan de crecimiento económico, están equiparando esa manera del crecer y del crecer con algo que en la naturaleza, porque fijaos, estos puntos de monereo, a veces nos olvidamos, ¿no? De que somos seres naturales y vivimos en un planeta natural y que deberíamos jamás perder esa dimensión de la naturaleza. La naturaleza nos enseña que no hay nada que crezca sin límites, salvo una cosa, y es el cáncer. Cuando un organismo crece y crece y crece sin sentido, al final revienta. Hola, Ramón. Hola, Bea. Bueno, yo sigo. Estuve sentándote y voy a ser breve. Soy del mismo equipo. El mantener el... Nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos en algo, mira. Levanta, Fran, a ver si también. Todavía no. Pues como os comentaba, la visión realmente hay que recuperar una visión de lo que es la naturaleza, porque esa nos va a guiar en muchos sentidos, aunque esto parezca casi un discurso romántico, utópico y de hippies come flores. Como os decía, la naturaleza lo único que crece sin límites es el cáncer. Es un tumor que crece y crece y revienta y nos mata. Si la economía queremos llevarla al mismo nivel, ese crecimiento económico, sin plantearnos que es insostenible mantener un crecimiento económico, sin mirar realmente las consecuencias que tiene, tanto a nivel natural, los recursos que existen a día de hoy son limitados y además este crecimiento que se está desarrollando está yendo contra la propia naturaleza, nos estamos cargando el planeta. Si además no tenemos en cuenta que este crecimiento está pasando por encima de las garantías sociales, que es lo que estamos viendo, cada vez hay más desigualdad social. Y esto es una consecuencia de entender un sistema que se basa en la explotación de todo, de personas, de recursos, de todo lo que encuentra. Por lo tanto, el cambio de paradigma es intentar darnos cuenta de que el sistema de crecimiento sin límite es lo que tenemos que combatir. Debemos establecer una mentalidad que hable de sostenibilidad, de reparto de la riqueza y de asumir la responsabilidad como actores vivos que tenemos en este planeta con todo. Todo se acaba. Y tenemos que entender que para que haya para todos,
tenemos que hacer un uso responsable de todo, de los recursos naturales, pero también del dinero. El dinero, fijaos, es una cosa que creo que es nuestro mayor mal, nuestro mayor veneno. Parece que el dinero se puede crear y se crea y se crea y hay por ahí fábricas de crear dinero, pero en realidad el problema de todo esto es el mercado especulativo en el que nos hemos ido metiendo cada vez más. Se ha creado dinero que en realidad no está respaldado por valores reales. De ahí es de donde viene nuestra crisis. Si yo empiezo a venderte una deuda de otro que en realidad no tiene bienes para respaldarlo, pero empiezo a negociar especulando con algo que es ficticio y que no existe, al final te estoy vendiendo humo. Y es lo que se ha vendido entre los países que han decidido rescatar a la banca. Banca, que lo habréis oído, la banca que se dedicaba a vender productos basura. Esos productos basura era deuda. Esa deuda era ficticia, era irreal. Ese dinero o esa deuda no estaba respaldada por una realidad. Por lo tanto, en lo que se ha convertido el mercado financiero ha sido en un casino. En mover deuda que en realidad a nosotros nos pillaba muy lejos. Pero que ese vacío, ese humo que se ha vendido, cuando han venido las vacas flacas y se han venido a exigir el pago de esas deudas, ¿con qué se han pagado esas deudas? Con dinero que sí existía, el de nuestros impuestos. Impuestos que nosotros sí hemos pagado, ¿para qué? Para que fueran a una sanidad, para que fueran a unas carreteras, para que fueran a una educación, para que fueran a unas leyes de dependencia, a unos subsidios de desempleo, a unas pensiones. Todo eso se nos ha quitado para pagar esas burbujas que crearon de especulación generando intereses. Nos han tomado el pelo. Han salvado efectivamente a la banca antes que a las personas, con el dinero que hemos pagado a las personas, que no se nos olvide, porque ahí es donde nos han hecho el tocomocho. Todo ese dinero público que ha ido a salvar a la banca viene de nuestros impuestos, viene de nuestro esfuerzo y viene de nuestra explotación, que es nuestro trabajo. Por lo tanto, la identificación, creo, del enemigo común es el sistema capitalista, fundamentalmente, que se basa en un sistema de competencia. Fijaos, en el sistema capitalista además nos vienen educando así desde la escuela. En la escuela el sistema se fundamenta en ponernos notas cuando vamos al cole. Y no significan las notas que seas ni más listo ni más tonto, ni que tengas más capacidad ni menos, sino que te adaptas al sistema que hay. Imaginaos lo distinta que sería la educación en una escuela. Seguro que aquí hay maestros y maestras y que conocen bien cómo se trabaja con niños. Imaginaos lo distinto que sería si en el mes de junio el objetivo de una clase fuera que todo ese grupo aprobara una asignatura. Los niños ya no estarían preocupados por sí mismos, sino que estarían pendientes de que el de al lado supiera hacer la regla de 3, el otro la raíz cuadrada y tal, y vamos a tener todos claros los conceptos básicos para que todos aprobemos la asignatura en junio. Se cambiaría el concepto de cooperación de competencia por cooperación. Precisamente este sistema hace lo contrario. Cada posibilidad de cooperación que hay, incluso altruista o incluso de reparto de la riqueza, se interviene para que haya una competitividad, para que compitamos los unos contra los otros. Desde el colegio, luego viene la carrera, luego viene el trabajo, luego viene cualquier escena de la vida que os podáis imaginar, está marcada por echar carreras, en la que uno tiene que ser mejor que los demás, eso es la ley del mercado, o uno tiene que garantizar que los demás sean peores, que es la ley de la mediocridad, que es la que estamos viviendo ahora. Ahora no estamos viviendo una ley de la excelencia en la que a mí me importa que el de al lado sea mejor para que todos redistribuyamos la mejora entre todos, no. Ahora lo que podemos ver en un montón de cuestiones, en empresas privadas, en la política, es que para que uno pueda destacar lo que le importa es que los demás se vayan para abajo. Porque este es el sistema. Este es el sistema. Al final no se busca la excelencia, no se busca la garantía, no se busca una seguridad. Se busca simplemente que cada uno asome la cabeza. Y aquí en España, fijaos, yo me acuerdo de un chiste, pero porque es muy gráfico. En una feria había dos bidones de cangrejos hirviendo y en unos ponían, lo siento porque es así el chiste, tampoco me gusta, pero bueno, en uno ponía cangrejos alemanes y en el otro ponía cangrejos españoles. Entonces se acerca un señor y le pregunta al que vendía los cangrejos: oiga usted, ¿por qué tiene el bidón de los cangrejos alemanes
tapado y el de los españoles abierto. Y dice, pues mire, muy fácil, los alemanes se organizan entre ellos, montan una red, el más útil ayuda al otro y suben y suben y suben y se me escapan, macho, y les tengo que tapar. Sin embargo, los españoles, en cuanto uno asoma un poco la cabeza, ya está otro tirándolo para abajo, no hace falta ponerles tapa. Es malísimo, No, pero date cuenta, es malo y es cruel, pero creo que no suena chino lo que os estoy contando. Es que es la puta verdad, o sea, es que aquí hemos generado que eso habría que estudiarlo. Quizás hay quien plantea que eso puede venir por las rémoras de una guerra civil cainita. Hay algo en este país que nos impide avanzar colectivamente. Hay una competitividad chunga, porque tu éxito significa mi fracaso. Eso está como entendido así. Yo no sé de dónde narices hemos sacado ese pensamiento tan cainita que no nos permite alegrarnos de los logros del de al lado y generar realmente una estructura social, que es de lo que hablaba Fran en el primer punto, cómo unirnos, cómo encontrar un enemigo común. No, si es que el enemigo somos nosotros mismos en este país, si es que no paramos de meternos el dedo en el ojo. Aunque nos estén jodiendo y sabemos quién nos está jodiendo, nosotros en la izquierda, lo que yo entiendo izquierda, no paramos de darnos palos. Entonces es que somos los cangrejos que nos estamos tirando para abajo. Si es que no nos hace falta ponernos tapa, no nos va a dar el sol, no nos va a dar la luz, porque ya nos encargamos nosotros de no asomar la cabeza. Por lo tanto, creo que es fundamental, principalmente una conciencia colectiva fundamentalmente basada en la cooperación. Y eso viene desde la educación, pero eso viene también desde proyectos como este, desde el diálogo, desde la horizontalidad real de los proyectos, de entender y asumir la responsabilidad, que esa es otra, porque en este país se llaman cargos a las cosas, pero no se asumen cargos de responsabilidad. O sea, la gente mata a quien sea por salir en una foto y ser responsable de Coca-Colas y panchitos, pero luego a la hora de currar no es lo mismo. O sea, eso ya lo sabemos todos, a la gente le encanta salir en la foto, pero luego trabajar es más complicado. Creo que nos hace falta de verdad un trabajo muy de fondo, con mucha generosidad, entendiendo claramente lo que significa el reparto de la riqueza. O sea, es que si predicamos una cosa, pero luego a la hora de la verdad, nuestra capacidad y nuestra actuación individual es eso, es individualista, no habremos entendido nada. O sea, el germen de la cooperación tiene que entrar realmente en todas nuestras cabezas. Hablaba Fran también del engaño que nos han hecho con creernos lo de la clase media y la clase trabajadora y demás. Fijaos, a principio del siglo las luchas de los trabajadores se buscaba dejar de trabajar, porque se entendía que el trabajo era una explotación y que las personas debían superar eso y conseguir, ¿no?, idealmente que máquinas trabajaran por nosotros y todos repartir la riqueza entre todos y la naturaleza y todo en equilibrio. Fijaos, ahora ya luchamos por poder trabajar. O sea, ahora pedimos que alguien nos explote, ¿no? Es como la dignidad del trabajo. Claro, nos han envenenado. Han conseguido vendernos el rollo de la propiedad privada, las viviendas privadas. Todo el mundo hace unos años tenía que tener una casa, o dos, una en la playa, un coche, porque eso era la clase media de la que se hablaba. Y todo el mundo tenía un trabajo, aquí había estabilidad laboral, entonces todo el mundo pensaba que podría pagar hipotecas. Es más, se ampliaron las leyes hipotecarias para que no solo pudieras pagar tú la hipoteca, sino que incluso se la pudieras endosar a tus hijos. O sea, las hipotecas a 40 y 50 años, como si eso fuera un chollo. Claro, el problema es que esa casa realmente no era tuya, es del banco, y eso ahora ya se está viendo. El problema es que la necesidad de tener algo en propiedad, que eso también sería, y lo es fruto de estudio. Si uno mira en el resto de países europeos, la mayoría de la gente no tiene casas en propiedad. Y no pasa nada. Viven toda su vida de alquiler, a un precio muy módico y muy barato y muy estupendo, y ya está, y se mueren, y los hijos pues tienen su casa de alquiler y no pasa nada, no tienen el ladrillo como si hubiera que tener algo. Y eso también aquí lo tenemos en la cabeza, ¿no? El estar pagando unas hipotecas altísimas por tener una casa, que además es un error, porque a día de hoy la movilidad laboral se contradice con tener una casa física en un sitio que tengas que pagar hipoteca. Cuantísima gente hay que no puede optar a opciones laborales que hay en otros sitios porque está literalmente amarrado a una casa y a una hipoteca que tiene que estar pagando. Ha sido un engaño. Y las leyes, mientras tanto, se fueron flexibilizando, como se señalaba antes, en el ámbito laboral, mucha más facilidad para los despidos, muchas menos garantías laborales, pero al mismo tiempo se fueron blindando para proteger a la banca. ¿Qué pasa con eso?
que tú ya estás amarrado a esa casa, las leyes protegen al banco, no te van a proteger a ti, por lo tanto estás dispuesto a aguantar cualquier situación de esclavitud y de miseria para no verte con tu cuerpo y tus huesos en la calle. Y eso es lo que ha pasado. Se ha reestructurado todo un sistema para doblegarnos y para ponernos de rodillas, para generar una nueva clase esclava, que además señalaba Fran antes, el 13% de los trabajadores en España no llegan al umbral de la pobreza. Es que estamos hablando de que la gente trabaja y aún así tiene que ir a comedores sociales, que la gente trabaja y llega a su casa y no tiene dinero para pagar la calefacción, que tienen que rebajar la leche con agua todos los días para que sus hijos puedan ir a la escuela, y trabajan, y tienen jornadas de trabajo que son tremendas, y a lo mejor están ingresando 400 euros al mes en una vivienda. ¿A qué punto hemos llegado? Y sin embargo, las leyes están protegiendo una y otra vez a los bancos. Y eso se ha hecho con personas que están en la toma de decisión, en los congresos de los diputados, en el Senado, que han decidido legislar en beneficio de la banca, en beneficio de las constructoras, en beneficio de... A esos que nosotros mandábamos allí, a eso se dedicaron, a legislar en contra nuestra. Por lo tanto, la democracia es fundamental, porque es cambiando las leyes como se puede cambiar este sistema. Y por eso hay que defender, y yo lo defiendo, la participación ciudadana en política, la organización social en representación de nuestros políticos en las instituciones. Pero también esos políticos tienen que estar controlados y tienen que rendir cuentas para que les exijamos explicaciones de lo que hacen. Y además, luego en el último punto entraremos de qué manera se tienen que organizar los partidos políticos para que el pueblo pueda darle un mensaje y unas directrices a esos políticos que se supone que nos tienen que representar en las instituciones. Porque todo lo que es el hilo de la representatividad se ha perdido. Pero aquí se vota cada 4 años, se mandan unos señores a las instituciones que vete tú a saber quiénes son, con listas cerradas, sin que tengan que dar ningún tipo de explicación a nadie, que hacen lo que les da la gana, no nos enteramos de nada. Y claro, las consecuencias las pagamos todos. Otro de los puntos fundamentales, hablaba Fran de construir la unidad popular. Claro, pero no nos olvidemos de una cosa, es que la gente que hemos estado mandando a los congresos de los diputados y al Senado y a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, eran personas, eran pueblo y éramos nosotros. Porque es que a mí hay un discurso que no me gusta y que no me ha gustado nunca de no nos representan. Oye, pues no les votes, o sea, preséntate tú. Ahora ya por fin ha pasado, ahora ya por fin la gente ha echado el pie adelante. Pero los que llevamos muchísimos años en política, partiéndonos la cara dentro de los partidos para intentar evitar que los jetas se hicieran con las organizaciones políticas, estábamos solos. Es que dentro de los partidos políticos pedíamos ayuda y nadie nos hacía ni caso. Y me da igual quién sea Blesa, que sea Rato, que sea Rajoy, que sea la ESPE, que sea quien sea. Esa gente se presentó y dio el paso y ha habido 7 millones de personas que aún a día de hoy le siguen votando. Entonces, aquí hay un problema. O sea, que cuando se habla de la clase política que parecen marcianos, señores, esos tienen 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos igual que nosotros. Si no hemos sabido organizarnos, entonces valoremos de quién es la culpa. Porque estar todo el día quejándose, pero no dar pasos hacia adelante y no comprometerse, luego tiene unas consecuencias que todos lamentamos. Entonces, vamos a empezar a asumir, que es lo que creo que ya está empezando a pasar, aunque creo que debería pasar más, vamos a empezar a asumir la responsabilidad que todos tenemos. Y si no nos gusta cómo se hacen las cosas, demos el paso y hagámoslas nosotros. Hablar de unidad popular y hablar de construir una unidad ha empezado, se está empezando a hacer. Ahora, desde mi experiencia, ¿cuál es el fallo que yo le veo realmente a la izquierda? ¿Cuál es el problema que yo veo y por qué no salen las cosas? El sectarismo. Hay un terrible sectarismo, es insoportable. Es insoportable. Yo me fui del Partido Socialista porque ni era socialista, ni había manera, ni había forma. Pero sigo siendo socialista y sigo creyendo que el Partido Socialista, si se pone donde se tiene que poner y recupera, es un actor muy importante en este país. Pero es que cuando uno se asoma a otras formaciones, incluso las nuevas, es para salir corriendo. Porque son sectarios,
porque si vienes con la mochila de haber estado en no sé qué partido, porque si piensas no sé qué y si dices no sé cuántos, cerrados, grupos que desconfían, o sea que se da un discurso de la unidad popular, pero que luego a la hora de la verdad, cuando uno intenta entrar a participar en lo que se llama unidad popular, o incluso en Podemos, o incluso en un montón de cosas, es cerrado, son grupos muy pequeñitos, los núcleos de poder siempre son reducidos, hay una gran masa que no se entera de muchas cosas o que está trabajando con muy buena voluntad, pero a la hora de la verdad hay 4 que controlan. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, desde mi punto de vista, y la experiencia me lo dicen, no es que me lo hayan contado, con el rollo de confundir las nuevas tecnologías que facilitan muchas veces el compartir información, con confundir un clic con la democracia. Porque confundir hacer clic con la democracia trae consigo que en la red hay muchísimo anonimato, hay muy poco control. Y creer que las asambleas, por ejemplo, y esto también lo digo en base a lo de los partidos, creer que las asambleas y las decisiones se toman haciendo clic a través de internet conlleva que vote el Pato Donald, que vote la gallina caponata y que voten 400 trolls que ya se ha demostrado que existen. Entonces hay que equilibrar las cosas, no hay que tomarle el pelo a la gente. Difundir información y facilitar que hoy quien no pueda estar lo pueda ver por la web, todo eso está muy bien, y poder colgar documentación. Pero no intentemos hacernos trampas al solitario. Las asambleas presenciales, el conocer a la gente, el debatir, el dialogar, el formarse y el enriquecerse es fundamental. Y ahora resulta que las plataformas online y demás están resultando en muchos casos ser una trampa y ser un coladero que siempre termina beneficiando al núcleo pequeñito que se quiere salir siempre con la suya. Y eso al final vuelve a ser una trampa para nosotros mismos. Yo hace relativamente poco tiempo, desde este verano, he empezado a ver un bajón tremendo en el activismo. En la gente activista de izquierdas estoy empezando a notar ya un hartazgo, un cansancio, una desazón, el no saber dónde ir, el decir, bueno, parece que hay cambio, pero no, las cosas no van donde deberían ir. Por ir ya un poco concretando y luego si queréis vamos al punto. Una parte fundamental de lo que está sucediendo, creo que la responsabilidad también recae en los medios de comunicación. Y no se suele hablar de ello y bueno, y yo sé que muchos me conocéis precisamente por los medios de comunicación, pero a mí me da igual, o sea, yo no estoy atada a nada ni a nadie y puedo decir libremente que no hay ni un solo canal de comunicación, ni de la tele, ni de la radio, ni de la prensa, ni uno solo que sea independiente, ni uno. Y es más, no hay ni un solo canal de televisión que sea de izquierdas, ni uno. Ni esos dos que soléis ver haciendo zapping, donde veis a Ramón o me veis a mí, no son de izquierdas. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso los medios de comunicación que van enfocados al consumo de personas progresistas están dirigidos y enfocados por el poder de la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer un ejercicio en nuestras cabezas. Cuando la gente, la mayoría de la gente que está en sus casas, que a lo mejor hace una actividad social y colectiva, pero que igual aquí yo os pregunto y la mayoría no habéis ido nunca a Venezuela, la mayoría no habéis ido nunca a Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo tiene, o todo el mundo, la mayoría de la gente tenemos ideas en la cabeza. Yo os puedo preguntar, ¿no? Sobre el feminismo, Rusia, el comunismo, da igual, plantearos en la cabeza qué es lo primero que os viene. Y luego plantearos realmente cuál ha sido vuestro estudio del tema, vuestro contacto con la realidad de ese tema y pensar por qué tenéis esa idea en la cabeza. Y es más, empezar a pensar por qué la gran mayoría social tiene la misma idea en la cabeza. Y eso significa que en un momento dado un partido político puede ser la bomba, al día siguiente puede ser lo peor, una persona puede ser un mesías, al día siguiente puede ser un chorizo. Todo viene marcado por los medios de comunicación a día de hoy. Los medios de comunicación son realmente el gran poder en este país. Son los que deciden lo que pita y lo que no pita, lo que está de moda y lo que no está de moda, a lo que tenéis que votar y a lo que no tenéis que votar. Las opciones políticas que pueden ser una opción y las que no. Porque aquí se estaba hablando de bipartidismo y me parece además un engaño y me parece una mentira. Había muchos más partidos.
Pero ahora de repente pues han aparecido dos principalmente, entonces ya se ha roto el bipartidismo. Oye, perdona, ahí había una Izquierda Unida, por ejemplo, que es más, en la televisión, en la campaña de las elecciones, no se les ha hecho ni puñetero caso. Y fuimos muy pocos los que denunciamos que Alberto Garzón no fue invitado a ningún programa. Cuidado, que yo no soy... Vosotros. Bueno, vosotros no, serías tú, porque a Pablito no le oí decir nada. A ver. ¿Eh? Pues lo dijo, ¿eh? Lo dijo después, cuando ya hicimos una campaña algunos y denunciamos. Pero que no, y además no es una cuestión de decirlo después, es cuestión de decir yo a este debate no vengo. O estamos todos o no vengo. Eso es lo que quiere alguien que quiere el cambio y que quiere democracia y que quiere pluralidad. Es decir, yo aquí no vengo. O participamos todos o no vengo. Eso es cambiar las cosas. Ahora, me beneficio de las circunstancias y luego ya si eso te digo que todo es muy injusto. Hombre, no. Hombre, no. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien, aunque perdamos. Que hay una cosa que se llama dignidad y hay una cosa que se llama coherencia. Y yo creo que las cosas... Y cuidado, que yo no soy ni de Alberto Garzón ni nada. ¿Cómo? Es una opinión. Por supuesto, y yo ya he dicho que luego quiero escuchar las vuestras. Yo estoy diciendo que me parece que la balanza ha estado muy desequilibrada, incluso ahora. Incluso ahora que se habla de cambio, tampoco me lo parece. Porque hay muchas opciones políticas que en este país no se han oído jamás. Está ECUO. ¿Quién ha escuchado a ECUO? ¿Cuándo han llevado a ECUO a algún sitio en la tele? ¿Cuándo han hecho caso? ¿Cuánta gente conoce a Juancho Uralde? Es que me parece realmente que realmente no tenemos una democracia. Que la gente no puede optar en libertad si no se conocen todas las opciones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora de partidos políticos, por ir al último punto, yo voy poniendo muchas pinceladas sobre la mesa, pero creo que son cosas que debemos ser conscientes. No estamos en un país avanzado democráticamente. Estamos súper manipulados todo el rato. El 90% de las noticias que nos están dando son sesgadas y son falsas, y son dirigidas. Para que tengamos una idea, y además, oh sorpresa, ahora de repente empieza a estallar toda la corrupción, justo en un momento de inestabilidad política en el que puede que se repitan las elecciones, justo ahora, venga hombre, por favor, pero llevan mangando toda la vida, pero justo salen las cosas ahora, y salen cuando ya prescriben la mayoría de las veces, porque ay, ya no les podemos entrullar, porque ya han pasado los años, ya no podemos hacer nada, pero bueno, ¿qué sistema es este? Y además, no es casualidad que nos estén contando unos casos de corrupción en los medios de comunicación porque se están callando otros, También os lo digo. Dependiendo de la cadena a la que vayas, hay de cosas de las que se habla y de cosas de las que no se habla. Y hay cadenas de televisión en las que está literalmente prohibido hablar de cuestiones económicas, hablar de datos de desempleo en profundidad, hablar de cifras concretas. Está totalmente prohibido dar los datos de los suicidios que hay ahora mismo en España. Sin embargo, nos podemos pasar el día hablando de que Rodrigo Rato ha salido por la calle y ha mirado al cielo y no ha hecho declaraciones. 3 horas de la imagen de Rato saliendo de su casa. Pero por detrás no vamos a hablar de lo que es la corrupción que no es de Rato. Y por cierto, cuando se está hablando aquí del 3% que se llevaban los políticos y demás, ¿por qué no salen los nombres de las empresas que les untaban? ¿Por qué no salen los nombres de los empresarios que han estado untando a esta gente? Porque los políticos, está claro, se han bajado los pantalones, han hecho lo que no tenían que hacer. Pero ¿quién ha estado realmente beneficiándose de haber untado a los políticos y por qué les untaban? ¿A cambio de qué? ¿Qué empresas son esas? ¿Sabemos en este país realmente cuáles han sido las empresas constructoras que han untado? ¿Cuáles son los grupos de poder realmente que están con esas empresas? De eso no se habla, ¿no os dais cuenta que no se abre un titular con eso? Que está muy bien denunciar a los políticos, pero los que han trincado de verdad, los que se han llevado todo, esos no se habla, porque esos tienen mucho que ver, entre otras cosas, poniendo acciones con quien nos lo cuenta. Y eso no lo vamos a saber nunca, porque quien nos lo tiene que contar no le interesa que lo sepamos, porque igual tiene algo también que callar. Y ya yendo al último punto, hablaba Fran del modelo del partido del cambio. Fijaos, yo creo que los partidos políticos son importantes. Son muy importantes porque son una estructura organizada. Los que hemos militado durante mucho tiempo sabemos las cosas buenas y las cosas malas de los partidos, pero algo bueno que tienen es sobre todo el aprender a dialogar, el aprender a debatir, el tirarte horas y horas y horas en una asamblea y tener que asumir que tienes que ceder en algunos puntos, en otros. Es un ejercicio democrático el trabajar conjuntamente. Es importante construir sobre la base de una organización, de una estructura que se dote de sus propias reglas. Yo creo que es muy importante que una organización tenga sus propios códigos
códigos éticos, sus propias normas, y que además, en un momento dado, cuando tú estás representando una organización y unas ideas, te atengas a lo que está establecido en esa organización y en esas ideas, y si no lo cumples, haya una línea en esa organización que diga: señor, usted tiene que abandonar este sillón porque no está cumpliendo realmente con los dictados y con los principios y con la ideología de un partido. ¿Cuál es el problema? Cuando los partidos dejan de ser organizaciones con ideología y con principios y se han convertido en lobbies, en empresas. Yo eso lo viví en el PSOE. El PSOE empezó a hablar de sí mismo como la marca PSOE. Es que los propios dirigentes del partido hablaban de la marca del partido. Las casas del pueblo dejaron de llamarse casas del pueblo y empezaron a llamarse sedes, como las de los bancos. Las casas del pueblo dejaron de hacer una función social, una función de ayuda, para ser meramente unos despachos donde se conspiraba, donde se negociaba y donde no había formación y donde no había realmente una actitud democrática. Y al final eso genera que no haya tampoco un control de las bases, un control democrático hacia lo que se representa luego en las instituciones. Yo cuando estaba en el Partido Socialista, y siempre lo defendí, que las decisiones que se tomasen dentro de los militantes tenían que ser escuchadas, valoradas y votadas, y debería ser lo que los concejales en el ayuntamiento tuvieran que defender, los diputados en el Congreso y los senadores en el Senado. Y si uno no estaba dispuesto a defender lo que se había decidido por mayoría en la organización, pues tenía que dejar paso al siguiente. Las listas abiertas, el poder votar a las personas que a ti te gustan, las primarias, pero no primarias de nombre y del guapete que sale en la tele o el que es el más conocido, sino primarias de proyectos políticos, que eso dé lugar a plantear distintos proyectos dentro de una organización y que luego tenga que haber un sistema de doble vuelta para que haya una integración. Yo creo que eso dentro de una organización política es sano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por no enrollarme. Sí, voy a acabar ya. A mí personalmente me parece no peligroso, pero quizás sí poco efectivo para la representación de un colectivo, de la colectividad, el intentar tener representatividad sin una organización detrás. Porque es muy difícil saber qué se puede esperar de las personas cuando te están representando sin saber realmente a quién o a qué se deben por detrás. La forma de organizarse bien es generar precisamente lo que yo os comentaba, organizaciones que tengan procesos asamblearios, unos criterios concretos de toma de decisiones y que todo quede bien tasado y bien organizado, qué es lo que tienes que ir a defender al ayuntamiento y qué es lo que tienes que ir a defender, y si no lo haces, una responsabilidad o sanción o fuera del partido. Cuando nos movemos en ambientes muy líquidos, en términos del sentido común, de la ciudadanía, que en realidad no quieren decir absolutamente nada, estamos dejando puertas demasiado abiertas a intereses que pueden influir de una manera muy negativa en lo que puede ser el beneficio social colectivo. Y con eso ya voy a terminar, pero viene el Tratado de Libre Comercio, viene el TTIP, viene la influencia de grandes mastodontes como son las multinacionales, que no van a encontrarse por su camino muchos obstáculos. En la medida en que nosotros cada vez estemos más diluidos, en la medida en que la democracia cada vez sea más líquida y que sea menos fácilmente identificable los colectivos con un ideario, con una base, con unas normas realmente de acción, es mucho más fácil permear en los principios de estas grandes corporaciones, que lo único que quieren, y por eso vuelvo al principio, es ir permeabilizando con principios de la competitividad, del oscurantismo, del capitalismo, y acabar con las normas democráticas, acabar con el reparto de la riqueza y acabar con la dignidad de las personas. Por lo tanto, con esto ya concluyo, creo que es momento efectivamente de organizarse, pero de organizarse de una manera muy clara, o sea, de ser multitud, pero ser una multitud organizada, de ser una multitud disciplinada, que se forme, que trabaje y que sobre todo tengamos todos claro el cambio del principio de la competencia por el de la cooperación. Yo creo que ese es nuestro gran reto. Gracias.